Paibre y Javier Moranchel. Bien, regresamos con más información. Vamos a platicar ahora con el senador Juan Fernando Perdomo, a quien agradezco mucho tome la llamada telefónica. Juan Fernando, muy buenas tardes, gusto saludarte. El gusto es mío, Jorge, como siempre, desde México te saludo. ¿Qué me cuentas? Muchas gracias. No, quisiéramos que tú nos platiques porque me parece que vamos a hablar del tema de competitividad. México está perdiendo competitividad en ese sentido, Veracruz de igual manera. Sí. Mira, México ha estado cayendo. Existen muchas formas de medir la competitividad. Sí. Pero final de cuentas, lo que todos los que hablan de competitividad definen la competitividad como la capacidad de un país, de un estado o de una ciudad de atraer capital. El capital puede ser local, de los propios empresarios que viven ahí, puede ser de otros estados, puede ser de otros países. Y esa capacidad de atraerlo se ve complementada con la capacidad de retenerlo. Porque, por ejemplo, nosotros hemos perdido en el país más de 900 maquiladoras. Entonces fuimos capaces de atraer maquiladoras, pero han cerrado o se han ido a otros países como China. Entonces la competitividad se mide de esta manera y lo compara con otros lugares. México puede estar creciendo contra sí mismo. Veracruz, de hecho, en los últimos 50 años ha crecido brutalmente con respecto a él mismo, pero el problema es que no ha crecido a la velocidad de otros estados. Claro. Y eso lo hace menos competitivo. Entonces, una vez definida esta cuestión de qué es la competitividad, la capacidad de atraer y retener inversión, hay que decir que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene una forma de medir la competitividad, el Instituto Mexicano de la Competitividad tiene otro. Yo estoy a unos minutos de entrar a la reunión del TEC de Monterrey, donde van a presentar el último libro sobre la competitividad de los estados del país. Y bueno, yo espero, si mañana ustedes lo tienen a bien, decirles cómo resultó en este documento del TEC de Monterrey, porque dentro de un mes el INCO va a volver a sacar otro. Sí, sería muy interesante. Y existe también otras formas de medir la competitividad. El propio Senado tiene una comisión de competitividad en donde básicamente responsabiliza al gobierno de la capacidad de ser competitivos, porque muchas personas dicen, oigan, empresarios, sean competitivos. Oí hoy en la mañana en un noticiero que decían, hay que ser competitivos. Sí, pero tú puedes ser competitivo si tus materias primas y tus servicios públicos están en el mismo costo o en las mismas calidades que se los entreguen a otros países. Ahora, no puedes sacarlo y extraerlo. Juan Fernando, ¿cualquiera de estas formas de medir la competitividad es válida? Sí es válida, tiene que ser consistente, simplemente tiene que ser consistente. Lo que pasa es que unos dicen, bueno, tú no tomaste en cuenta esto, pero al final de cuentas los rangos andan similares. Sí. Ningún estado del país que esté, por ejemplo, en el INCO en la posición 2, en el otro va a estar en la posición 30, ¿no? O sea, estamos hablando de los 32 entidades federativas, estoy incluyendo el Distrito Federal, ninguno que esté en la 2, en la otra medición va a aparecer en la 30. ¿Cómo anda Veracruz ubicado en el concierto nacional? Veracruz anda en promedio tal vez entre el 27 y el 28%, el número 28 de 32 entidades. Estamos a la cola, ¿no? Al final, sí. Y hay 111 variables, pero solo 10 factores que son los que miden la competitividad. Te quiero mencionar que, para sorpresa de muchas personas, la competitividad de Veracruz, dentro de uno de los factores, no soy nadie para juzgarlo, que lo juzgue el ciudadano. El único valor que más o menos obtiene buenos resultados Veracruz es en el contar con un gobierno cercano a la gente. Y eso, bueno, pues se lo dejo a la gente que lo juzgue. Yo creo que puede ser que esté en evidencia que ha buscado el gobierno estar cerca a la gente, cuando menos el gobernador, no sé los demás funcionarios. Es decir, sería uno de los valores rescatables de Veracruz. Pero todos los demás valores están por arriba de la media nacional, es decir, más bien están abajo en el sentido negativo, y están normalmente entre el 27, 28, 29 y hasta el 30. Y eso, si le sumas con un índice de desarrollo humano, que estamos en la posición 29 de las 32, pues nos pone en una posición muy desventajosa. Estamos solo abajo de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, o sea, solo estamos mejor que ellos.
todos los demás nos ganan. Juan Fernando, tú fuiste secretario de Desarrollo Económico de Veracruz. ¿Qué ha dejado de hacer el Estado en el concierto nacional e internacional para ir perdiendo escalones en materia de competitividad? Mira, en primer lugar, la internacionalización del Estado no se está dando por parte de una relación gobierno-empresarios de Veracruz con sus contrapartes. Es decir, es perfectamente válido que Fidel Herrera Beltrán esté en Brasil. La pregunta es qué tanto los empresarios veracruzanos están haciendo una alianza con Brasil. Porque el gobierno del Estado pues puede hacer toda su labor, pero no se va a dar continuidad a eso si los empresarios no juegan el papel que tienen que jugar en esta relación. Por otro lado, los sectores tienen que ser competitivos y nuestros sectores en los que estamos trabajando, el propio gobierno federal impide que lo sean. Ayer tuvimos un foro de financiamiento donde se demuestra que antes éramos los líderes en producción del arroz y ahora no producimos arroz, sino lo importamos, ya prácticamente hasta pulido, y es el arroz, no el que nosotros consumíamos antes, sino el arroz blanco delgado americano que se importa. El café, estamos en una situación similar, y ya no se diga el azúcar, que bueno, yo creo que contigo he hablado bastante claro del tema del azúcar, que cuando el precio está en buenas condiciones para competir, el gobierno mete azúcar y no solo no logra que en el mercado el azúcar esté a buen precio, sino que aplasta al sector de la cadena, y desde el productor de caña hasta el comercializador. Es decir, que si los gobiernos, en este caso, llámese federal, estatales, no caminan a la par, no bailan a la par con la iniciativa privada, con otros factores, pueden convertirse en factores de riesgo para la competitividad. Sí. De hecho, en el Senado la postura es muy tajante. Los responsables de que haya competitividad son los gobernantes o los gobiernos. Aquí está la posición en el Senado. El INCO no, el INCO tiene participación del gobierno federal en cuanto a apoyo, y la iniciativa privada la encabeza Valentín Díez Morodo. Entonces ellos no son tajantes de decir que es el gobierno, también responsabilizan a la propia sociedad y a los empresarios, pero son formas de ver las cosas. Sin embargo, los indicadores, a final de cuentas, nos marcan, por ejemplo, que en Veracruz, en vez de estar exportando más producto veracruzano y hacia el exterior estar exportando y tener una balanza positiva, Veracruz ha disminuido sus exportaciones. ¿Por qué? Porque antes exportábamos arroz, exportábamos azúcar, exportábamos café, y ahora más bien importamos esos productos. Y eso es algo que el gobierno ha provocado, sin duda alguna. Claro. Bueno, Juan Fernando, pues te agradecemos mucho y te dejamos para que entres a esta reunión, para que nos platiques posteriormente qué se publica en ese texto que se va a presentar en el TEC de Monterrey. Yo espero tenerlo hoy en la noche, y si mañana gustas o si no el viernes, nos dedicamos un ratito a hacer un breve análisis de lo que me dé el tiempo de haber visto a Veracruz, porque se van a presentar las 32 entidades. Yo me voy a dedicar a hacer un análisis de Veracruz. Excelente. Y las comparaciones. Qué gusto de saludar. Estamos pendientes, muchas gracias. Muy bien, es el senador Juan Fernando Perdomo, pero vamos a platicar ahora con José Luis Santiago López, director de competitividad del Estado de Veracruz. Justamente, José Luis, pues seguramente ha escuchado parte de esta plática con el senador Juan Fernando Perdomo.